dejar la comida para después. Entonces, vamos a ver la parte de lo de la curva elástica. Ya mi voz hasta está cambiando, ¿eh? Ya empieza, pero bueno, es otra cosa. A ver, entonces, vamos a ver la parte esta de la curva elástica. Nosotros tenemos una expresión que sería así, la segunda derivada de b con respecto a x es igual a el momento sobre y. Es decir, la manera en cómo se deforma la viga, es decir, la curvatura que tiene la viga es debido precisamente a este momento. Entonces nosotros vamos a encontrar el momento que se está aplicando y que es el que está generando la deformación. Entonces vamos a tener una expresión así, EI por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a X es igual a el momento que está generando la deformación. Y entonces nosotros vamos a tener una viga así, con una carga P y una longitud L. De ahí vamos a tener un sistema de coordenadas que sería X hacia acá y la deformación V hacia arriba. De tal manera pues que acá sería la deformación positiva y abajo la deformación negativa. Y esa viga entonces, al aplicarle la carga, se va a deformar de esa manera. Esa línea que pasa por el eje neutro, por el centroide de la viga, pues es la curva elástica y es esa función así, v de x. Esa es la curva elástica. Esa curva elástica pasa precisamente por el centroide y nos indica pues la manera en cómo la viga se va a deformar. Esa función es entonces la que nosotros vamos a encontrar, es la que vamos a tabular y bueno, pues es la que vamos a graficar. ¿Cómo la vamos a encontrar? Bueno, pues con esta expresión que tenemos acá, sería así, EI por la segunda derivada de v con respecto a x, ¿así se escribe? No me acuerdo. Es igual a el momento. Nosotros vamos a definir aquí cómo vamos a escribir esta función de momento. Y esta función de momento que es pues en función de x, recuerda. Y entonces la función de momento la vamos a hacer para así un punto C a una distancia x y vamos a encontrar m de x. Entonces m de x aquí sería menos p por x. Y el método entonces, el método de doble integración dice que vamos a integrar una vez y tendríamos así EI por zeta x, que es la primera derivada, que sería perdón, que sería la, la función que se derivó para llegar a esta segunda, es decir, integramos una vez y tenemos la pendiente, que sería la primera derivada, y entonces esto sería así, menos p por x cuadrada sobre 2 más c1. Luego tendríamos, si integramos de nuevo, llegamos a la función. Así, EI sería menos p por x cúbica sobre 6 más c1x y más c2. Y tenemos entonces ya nuestra segunda derivada integrada dos veces y llegamos a la función. Esta v de x es esta v de x y es la curva.
pero esta es una solución general. Entonces nosotros tenemos que encontrar la solución particular para esta viga. Y la solución particular para esa viga la vamos a encontrar conociendo pues los valores de C1 y de C2. Para conocer los valores de C1 y de C2, lo que necesitamos es conocer o identificar los valores conocidos de la función. Los valores conocidos de la función en la viga que estamos analizando. Entonces, si ustedes analizan esa viga, cuando la x, cuando la x es igual a L, es decir, la x empieza en cero aquí. Cuando la x es igual a L, yo sé que la rotación en L es igual a cero. Y también sé en x igual a L que el desplazamiento en L es igual a cero. ¿Por qué? Porque aquí recuerdan delta Y y teta A, pues son iguales a cero, es decir, la rotación y el desplazamiento en ese punto son iguales a cero. Y entonces, si a esta le ponemos número de la 1, tendríamos entonces que teta en L, teta en L es igual a cero. Entonces tendríamos que 0 es igual a menos P por L cuadrada sobre 2 más C1. Y de ahí despejamos C1. Es decir que C1 va a ser igual a P por L cuadrada sobre 2. Y de la otra, de la segunda ecuación del desplazamiento, tendremos también que el desplazamiento es igual a menos P por L cúbica sobre 6 más C1. C1 es P por L cuadrada sobre 2 por X, que es L, más C2. Y entonces de aquí podemos despejar C2. ¿Cuánto vale C2? ¿Cuánto vale C2? ¿Alguien que lo saque?
P por L al cubo se cancela, ¿no? Y queda un tercio. Oye, estamos viendo si tenía algún ejemplo. Pero es ese. Ok. No lo tengo aquí. A Ok. mí me dio menos 2PL al cubo sobre 3. Ok. Oh, sí, creo que ese es. ¿Menos o más? Menos, a mí me dio. Bueno, ya se. No, Ah, sí me sí, dio sí. Sí, puede sí es menos. A ver, menos. Luego, 2PL al cubo, todo eso sobre 3. dos, creo que sí. Dos P L al cubo sobre 3. A ver, ¿cómo queda aquí? Sí, ¿verdad? Puede ser. L al cubo, sí. Entonces quedaría un sexto menos un sexto más un medio, ¿no? ¿Sí? Sí, es un tercio. Y el otro se cancelaría, ¿no? ¿Cuál otro? No, es que aquí queda PL cúbica sobre 6 y acá queda PL cúbica sobre 2. Entonces Por sería, L. ajá. No, ya es cúbica esta. Es decir, quedaría así, PL cúbica por menos un sexto más un medio, así. No, no se alcanza a ver, bueno, la pantalla no me da hasta abajo. ¿Aún no alcanza a ver aquí abajo entonces? No, bueno, yo no sé mis compañeros. ¿Sí lo ven los demás? No, yo tampoco, ingeniero. No, ni yo, Inge. Se ve Qué raro. hasta la parte que dice de 2. Esa fórmula yo sí lo alcanzo a ver. Lo de abajo no. Sí, ¿verdad? Este sí. Es así. Es, Hasta las letras blancas. Todo sí se ve. Entonces sería así. C2 es igual a menos 2 tercios de P por L cúbica. Así. A ver, revisen eso, por favor. Nadie ve, aparte de 2 de aquí para abajo, nadie ve. Yo sí veo. Ok, Yo tampoco no lo veo. Yo no, ingeniero. sale. Bueno, entonces vamos allá, lo puse acá arriba. Sería C2 igual a menos 2 tercios de P por L cúbica. Revísenlo. Ok, y entonces, ya que tenemos las dos constantes, C1 que era P por L cuadrada sobre 2 y C2 que es menos 2 tercios de P por L cúbica, entonces lo sustituimos en esta segunda ecuación, en la 2 para tener la curva elástica y entonces tendríamos así, EI, V de X es igual a menos P por X cúbica sobre 6 más G1 que son P por L cuadrada sobre 2 por X menos 2 tercios de P por L cúbica. Así, así.
A ver, si revisaron C2. Sí, al parecer está bien, ingeniero. Ok, sale. Entonces, vamos a, bueno, ¿cuál sería la deformación máxima en esta viga? Si se fijan, la viga se deforma de esta manera, entonces la deformación máxima es donde está en el extremo, donde está, en este caso donde está P, pero sería en el extremo la deformación máxima. Y esa deformación máxima es cuando la X es igual a cero. Entonces, si la X es igual a cero, la deformación máxima sería así: 2/3 de EI por P por L cúbica. ¿Sí? Es decir, cuando la X es igual a cero, vamos a tener la deformación máxima, que sería en este extremo, cuando la X aquí dijimos que valía cero. ¿De acuerdo? Y entonces, esta me va a dar la deformación máxima, pero esta deformación máxima es relativa, está en función de la sección y también del material, es decir, del módulo de elasticidad. Entonces, si es de concreto y tiene una sección que es una viga I, pues entonces habría que encontrar la inercia y habría que usar el módulo de elasticidad del acero, perdón, y entonces encontramos ya la deformación real, mientras esta sería una deformación relativa. ¿Sí? Y si se fijan también, aquí la deformación me va a dar negativa, que es hacia abajo, de acuerdo a cómo definimos en nuestro sistema de coordenadas. Esta realmente se deforma hacia abajo y entonces la deformación sería negativa, es decir, desde este punto hacia abajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces, este es el primer caso. Cuando la viga está empotrada, nosotros tenemos información de aquí. Tenemos información de cuánto vale la rotación, cuánto vale el desplazamiento en este punto, que sería en el apoyo. Y de esa manera lo haríamos para, para todos los tipos de viga que fueran de esa forma, así. Por ejemplo, para una viga con una carga distribuida, HCl, así. El procedimiento es exactamente el mismo. Y también la deformación máxima es en el extremo, cuando la X es igual a cero, porque pues para este caso nosotros iniciamos aquí con la X hacia este lado, y aquí la X va a valer cero, acá la X va a valer L porque va en esa dirección. También lo pueden hacer exactamente igual para cuando es una carga triangular. También pueden saber cómo es la curva elástica. Así. Para todas las que son empotradas como voladizo, pues entonces ese es el mismo procedimiento. ¿Está claro? Ok, entonces encuentren la curva elástica para la distribuida, para la carga distribuida. ¿Ustedes?
en el libro de análisis estructural que está ahí en el, en el Drive, los libros que les pasé, ahí en la parte de la cubierta vienen las deformaciones. Y pueden ver, esta es la que acabamos de calcular. Solo que aquí toman la X desde el apoyo, ¿eh? Pero para eso pues necesitábamos encontrar el momento y la reacción en este lado. De cualquier manera, la deformación máxima pues es L cúbica sobre 3, que es la que nosotros encontramos. Nosotros encontramos 2/3. Entonces no está bien lo que hicieron, ¿o qué? Le sacamos 2/3, ¿verdad? Sí, Inge, está anotado 2/3. Qué bárbaro, no, pues sí son buenos entonces. Pues hay que verificar eso, en qué parte se equivocaron. Les pregunté 2 veces, ¿lo verificaron? A ver, entonces lo vamos a verificar acá. Según yo, sí da 1/3. Desde hace rato. Sí, es que me dijeron 2/3 y recuerdan que les estuve insistiendo, pues, insistiendo en cuánto era. Si es 2/3, pues está bien, porque eso es lo que da ahí en el libro ese, ¿no? Pero, a ver. A ver, entonces, ¿qué era? Era P, bueno, va a ser más grande. P por L cúbica Ajá, sobre 6. L cúbica sobre 6. Ah, pero este era negativo. Sí, es negativo. Ahí era L cúbico, esto lo cambiamos. Más P por la L sobre 2. Entonces este era cúbico. Bueno, así da también, ¿no? Este era cúbico y ese también era cúbico. Así. Y entonces de aquí, pues lo simplificamos, aunque le dé igual. Y son P por L cúbica sobre 3, no 2/3, ¿eh? Entonces, pues hay que cambiar eso. Eso que hicimos ahí. Lo bueno es que ustedes lo estaban haciendo. Así. Aquí sería así 1/3. Aquí es 1/3. Y aquí es 1/3. Así. Ok. Entonces, para el W, sería el momento, sería menos W por X al cuadrado sobre 2. Y entonces, la primera integral, que es la pendiente, sería menos W por X cúbica sobre 6 más C1. Y la curva elástica sería menos W por X cuarta sobre 24 más C1 de X y más C2. Y también tenemos que cuando la X es igual a L, hasta aquí viene, dijeron. Cuando la X es igual a L, la
Cuando la X es igual a L, la rotación en L vale 0 y también la deformación en L vale 0. No se ve hasta arriba. Pero este sí se veía, ¿no? Completo yo no lo veo, nada más veo una parte. Ay, no. No, no se ve completo. Bueno. Es que en la pantalla sí se ve, perdón. Ahorita lo acomodo, digo, bueno, déjalo hago más abajo. En la pantalla sí se veía, por eso. Sí Lo se ve, checo. ingeniero. En la computadora eso sí se ve, Inge. ¿En la A ver, computadora sí o en dónde estaban en su, ah, Tienen que Sí, fijar en la lab. porque se vea completo. ¿cómo? Tienen que fijar la pantalla de usted para que se vea completo. Ah, bueno, a ver, chamacos, hagan eso, por favor, porque Sí está fijada, pero de todas maneras no se ve completo. no alcanza a ver, ok. Ah, pues entonces ahora que venga ya la venta nocturna, a ver si, compro yo una cámara para que se pueda ver mejor esta cosa. Ok, entonces aquí sería, les decía, cuando X es igual a L, la, la rotación en L es igual a 0 y el desplazamiento en L también es igual a 0. Entonces de la 1 tendríamos 0 es igual a menos W L cúbica sobre 6 más C1. Y entonces de aquí tenemos pues que C1 es W L cúbica sobre 6. Y de la otra, de la segunda, lo puse, lo tiré o qué. De la segunda también, de la segunda como lo hicimos aquí, tendríamos que 0 es igual a menos W por L cúbica por L cuarta, perdón, sobre 24 más C1 que sería W por L cúbica sobre 6 por L más C2. ¿Sí se alcanza a ver C2? Sí, sí se alcanza a ver. Ok, y entonces de ahí despejamos C2. Y ya puedo tener entonces la ecuación de la curva elástica para esa viga con una carga distribuida, que sería menos W X cuarta sobre 24 más C1, que sería W por L cúbica sobre 6 por X, menos lo que dé C2. ¿Cuánto da C2? ¿Cuánto da C2? Que era el asunto del otro ejercicio, ¿ah? ¿Cuánto da C2? Sería menos W por L cuarta sobre 24 25 entre 24. más W por L cuarta cúbica, perdón, sobre 6 por L, está más, ¿verdad?
Entonces sería, no, este sería L cúbica, este sería L cuarta. ¿Y cuánto les dio? A mí me dio un octavo W por L sobre 4. A la cuarta, perdón. Ok. Ok. Sería menos W por L a la cuarta sobre 8. Así. Esa sería entonces la, la ecuación de la curva elástica para esta viga que tiene la carga distribuida. Así. Y de nuevo, pues, si la X vale 0, si la X vale 0 sería la deformación máxima. Y entonces si la X vale 0, me queda que V de X va a ser igual a menos W por L cuarta sobre 8I y ya la pasamos para el otro lado. Esta sería la deformación máxima. Sería la deformación máxima. Máxima en el extremo. ¿Está claro? Sí. Sí. Vale. Ok, a ver, entonces ahora ustedes solos hagan esta última, que es el mismo proceso. ¿Le puedo borrar de este lado ya? Sí. ¿Cuál era? No están rotos.
¿Ya lo tiene? ¿Cuánto le dio C1?
A ver, entonces la función de momento era así, menos WL. Espérate. Así, menos W sobre L por... así. Menos W por X sobre L, por X sobre 2 y por X sobre 3. Luego la primera integral es menos WX cuarta sobre 24L más C1. Luego la segunda integral sería C1 de X menos W por X quinta sobre 120L más C2. Cuando X es igual a L, entonces C1 vale WL cúbica sobre 24. Y cuando X es igual a L, también la deformación es 0. Entonces C2 es igual a menos WL cuarta sobre 30. Así. Y ya entonces tenemos nuestra función. Cuando la X vale 0, tendríamos la deformación máxima, que sería menos WL cuarta sobre 30 EI. Y entonces, si lo hacemos para algún ejemplo, la X va desde 0 a 5, que sería de 0 a L. Luego la carga son 1000. Y entonces esta sería la función. Este es C1 y este es C2. Y si graficamos, entonces, pues la curva sería así. De esa manera como se deformaría la viga. Y esta curva roja, esta curva es la curva elástica que describe la manera en cómo la viga se deforma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Entonces, quedamos pues que ese era un caso de cómo nosotros podemos encontrar la curva elástica. Hay otro caso que sería, la viga sería así. Así. Y lo que yo quiero encontrar es la curva elástica. Ya nosotros tenemos pues definido cómo es la ecuación que me permite comparar o nos permite relacionar la curvatura con el momento. Entonces, lo que necesitamos es encontrar la función de momento, pero en este caso tenemos dos estados de carga, entonces habría que encontrar las dos funciones de momento. Esta que le vamos a llamar M1 y esta de acá que le vamos a llamar M2. Para encontrar esas funciones de momento, pues necesitamos poner la viga en equilibrio. Y entonces hay que encontrar las reacciones. ¿Cuánto vale la reacción en B? ¿Y cuánto vale la reacción en A?
Oh, aquí en la parte donde les decía que no tienen que hacer ya todo el proceso de poner la viga, de hacer el diagrama de cuerpo libre y luego de escribir las ecuaciones y de tomar los segmentos, pues se supone que ya lo pueden hacer. Entonces, desde aquí ya ustedes pueden hacer suma de momentos en el apoyo A y encontrar BY. Cuánto vale BY? ¿Cuánto vale BY? Y verifíquenlo, porque si no vamos a tener problemas con las ecuaciones. RA me salió 1750. A ver, ¿alguien más? El AY me dio 2066. Pero su compañero había dicho otro valor o era de BY. Era del A el mío y el de el de B me salió 2650. Pues son diferentes. A ver, alguien más que los verifique. A mí me salió en RAY 2066.66. RAY 2066. ¿Alguien más? A mí también me dio eso, Inge. Ok. 2066. Y del otro lado, 2333.33. pues acá es 66. Sí, a mí también me dio los mismos. Ok. Ahora entonces, si ustedes se fijan, decía ya tenemos dos estados de carga, entonces vamos a tener un M1 de X que sería 2066.67 de X menos 300X cuadrada. Y el otro momento sería así, M2 de X sería 2333 de X menos 400X cuadrada. Como son dos ecuaciones, pues vamos a tener cuatro funciones. Una que se va a llamar θ1 de x, que sería la primera integral, 2066.67 de x cuadrada sobre 2, menos 300 de x cúbica sobre 3, más C1. Y luego V1 de x igual a 2066.67 de x cúbica sobre 6 menos 300x cuarta sobre 12 más C1 de x y más C2. Esa sería para el momento 1. Para el momento 2 sería θ2 de x es igual a 2333.33 de x cuadrada sobre 2 menos 400 x cúbica sobre 3
más C3. Y tendríamos una cuarta ecuación para el otro lado o para la otra curva elástica, que sería 2333.33 de x cúbica sobre 6 menos 400 de x cuarta sobre 12 más C3x y más C4. Entonces son dos ecuaciones, son dos estados de carga. Son dos estados de carga, necesitamos dos ecuaciones. Si son dos ecuaciones, entonces cada una de las ecuaciones la integramos dos veces y le incluimos sus constantes. Le incluimos ahí sus constantes. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Es 400 o 900? 400, porque el W son 800. Es la mitad. 400, perdón. 400, sí, 400. Y entonces, pues lo que sigue sería encontrar las constantes y nosotros pues ya sabemos que esas constantes las vamos a encontrar con los valores que ya conocemos de la función. Si ustedes se fijan en la viga, pues tendríamos que definir más o menos cómo se va a deformar. Esa viga siempre va a tener momento positivo, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver? Sí. Entonces, si siempre es momento positivo, pues la viga se va a deformar hacia abajo con presión arriba y tensión abajo. Es decir, que esa viga se va a deformar. Oh, pero ese es el mismo color, otro color, este. Esta viga se va a deformar así, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se fijan en los apoyos, el desplazamiento vale cero, porque en esta dirección, en este tipo de apoyo, el desplazamiento vale cero. Y en el caso del rodillo también, en este punto, cuando esta X es igual a cero, el desplazamiento aquí también es cero. El horizontal no, pero el vertical sí. Entonces ya sabemos eso. No conocemos la rotación. En el caso de la viga empotrada sí conocíamos la rotación, valía cero. Aquí no conocemos la rotación, entonces no la podemos usar. Solamente tendríamos entonces para la viga 2, es decir, para la ecuación 2, yo de aquí puedo sustituir cuando la X es igual a cero, que sería en este punto. Cuando la X es igual a cero, entonces podemos ver que todos tienen X. C2 sería igual a cero. Entonces decimos, cuando X1 es igual a cero, la deformación 1 en cero es igual a cero. Entonces, de la ecuación 2, C2 es cero. A ver, chequen eso. Chequen eso, por favor. Si tienen preguntas, me dicen. ¿Está claro?
¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Sí. A nosotros tenemos la viga y tenemos ya sus cargas. Y nosotros ya sabemos que aquí siempre va a haber un momento positivo. El diagrama de momentos siempre son positivos, es decir, siempre lo vamos a dibujar aquí abajo por el lado de la tensión. Entonces, en esa misma forma es como la viga se va a deformar cuando le pongamos la carga, así. Pero aquí, como es apoyo y como ya está en equilibrio, este no se desplaza en dirección vertical, entonces cuando esta X vale 0, el desplazamiento vale 0. Porque estamos en el apoyo, ¿de acuerdo? Y entonces, entonces, en esta segunda ecuación, que es la ecuación de esa curva elástica, yo le sustituyo aquí el 0 y todo esto me va a dar 0. Entonces, la X vale 0, esta X vale 0, esta X vale 0. Entonces, C2 pues es igual a 0. Es esto que teníamos acá. Y pasa lo mismo del otro lado. Pasa lo mismo del otro lado. Mira ese. Del otro lado, cuando esta X2, y a esta le ponemos X2 si quiere para que se note, cuando la X2 es igual a 0, estoy en este punto, ¿verdad? En este punto. Pues en ese punto, la deformación 2 en 0 también vale 0, porque este no se puede desplazar. Esta fuerza hace que permanezca en esa posición. Entonces aquí el desplazamiento vale 0, que son los valores conocidos de la función de la curva elástica. Entonces, de esta 4, que es la otra curva para el segmento de la longitud de 4, de esta 4, también este 0, la X vale 0, la X vale 0, la X vale 0, entonces C4 vale 0. Es el mismo caso. Es exactamente el mismo caso. En el anterior, cuando la viga estaba empotrada en el extremo, cuando la X llegaba hasta L, en ese momento el desplazamiento valía 0, por eso usamos esa condición. Ahora, las condiciones... Era entonces porque del lado donde iniciaba no había un apoyo. No había Es apoyo, por sí. eso. Entonces, Ok. y entonces en ese punto, ahí iniciaba la X también, y la X iba hasta L, y cuando la X llega a L, llegamos al empotramiento, y en ese punto el desplazamiento vale 0, y la rotación también vale 0. En este caso, es una viga simplemente apoyada, y entonces lo único que yo conozco en los apoyos es el desplazamiento vertical, que es igual a 0, porque este es articulado, este es un rodillo, y entonces cuando la X está en este punto, en esta curva, el desplazamiento vale 0. Es decir, en esa curva, el desplazamiento vale 0. Cuando X1 vale 0, también el desplazamiento vale 0, porque estamos justo aquí, en esta línea. De ahí en adelante ya la curva se empieza, la viga se empieza a deformar, y entonces esta es su curva elástica completa. ¿De acuerdo? Profe, entonces, donde están los soportes siempre va a haber 0 en ese tipo de vigas. A ver. No. A ver. No de esa parte, no porque vaya a valer 0. Ya en una de las clases anteriores analizamos esos tipos de apoyo y analizamos la fuerza vertical, la fuerza horizontal, analizamos los desplazamientos, y entonces, porque es ese tipo de apoyo, en ese punto vale 0, pero tú puedes tomar la X como sea, por cualquier lado, pero en ese punto, porque es un apoyo, así como tú dices, porque es un apoyo, ahí el desplazamiento vale 0. Puede ser que tú digas, no sé, que esta X llegue hasta acá, por alguna razón, que tu X2 llegue hasta acá. Entonces tú dices, cuando X2 llega a L, en ese instante vale 0. O sea, lo que conocemos es que en el apoyo vale 0, ya independientemente de si es cuando la X vale 0, o cuando la X vale L, o cuando la X llega a otro valor, ¿no? Pero porque es un apoyo articulado, el desplazamiento vertical y el horizontal valen 0.
Ok, gracias, profe. Sale. Ahora, lo que sigue, sí necesitamos también que te pongan un poco de atención. Se llama condición de continuidad. Si se fijan, la curva elástica va a ser una curva continua. Aún así tengamos dos momentos, también el diagrama de momentos es una curva continua. En este caso, la de deformación también es una curva continua. No puede tener brincos, pues, es continua. Donde termina una, ahí termina la otra, justo, es decir, llegan al mismo punto. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Entonces, si yo tengo mi viga así y esa viga se deforma así, en este punto, en 2, donde termina la X1 y donde termina la X2, hay un solo desplazamiento y una sola rotación, porque es la misma curva. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, de esta condición de continuidad, nosotros vamos a encontrar a C3, C1 y C3 que nos hacen falta. Ya tenemos C2, ya tenemos C4, me falta C1 y C3. Entonces vamos a decir, cuando X1 es igual a 2 y X2 es igual a 4, estamos en este punto. Entonces la curva en ese punto tendría así, el desplazamiento 1 en X1 va a ser igual a el desplazamiento 2 en 4. O, bueno, aquí le pongo 2 de una vez, que son los de ahí arriba. Así. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Y también sabemos entonces, también sabemos que la rotación en 1, la rotación 1 en 2 va a ser igual a la rotación 2 en 4. Es decir, en ese punto la curva nada más tiene una pendiente. Es decir, nada más hay aquí una tangente, ¿se acuerdan? Entonces, estas rotaciones van a ser iguales. Ahora, como la función viene hacia este lado, esta viene hacia este lado, la otra va hacia la derecha, entonces vamos a decir que sí son iguales, pero que van a ser de signo contrario. Y entonces esta la ponemos negativa. Cuando las funciones van encontradas. Es la misma pendiente, pero de un lado tiene un signo y del otro lado tiene otro signo, es decir, es de signo contrario. Y eso lo hacemos con este signo que aparece aquí, con este menos. Ya sé que V1 y V2 son iguales y son iguales y del mismo signo. No sé cuánto vale, pero sí sé que son iguales. En el caso de la rotación pasa lo mismo. Ya sé que son iguales la rotación, no sé cuánto vale, pero sí sé que son de signo contrario. Entonces a una, que es esta, le cambio de signo, así. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues escribir mi sistema de ecuaciones para encontrar C1 y C3, que son los que me hacen falta, para poder escribir mis ecuaciones de la curva elástica. ¿Cómo hacemos eso? De la primera V1 en 2, esta es V1, este es V1, la evaluamos en 2, y entonces tendría así, 2066.67 de el 2 al cubo sobre 6 menos 300 por el 2 a la cuarta sobre 12 más 2 por C1 que no lo conozco y
más el 0 que vale C2. ¿De acuerdo? Y del otro lado sería V2 en 4. Esta sería V2, pero ahora la X vale 4. Entonces tendría 2333.33 de el 4 al cubo sobre 6 menos 400 del 4 a la cuarta sobre 12 más 4C3 más 0. Más 0 que es C4. Este es C4. Este es C4 que está acá. Solamente estamos escribiendo la igualdad, esta igualdad que está aquí. Y abajo también. Abajo también tenemos la otra igualdad, teta 1 en 2. Teta 1 es ¿Qué? ¿Y el signo de menos no se le pone cuando se pone igual a 4? A ver, en la primera no tiene signo hasta la segunda. Hasta la rotación es la que tiene, Ok, en la rotación solamente. solamente la rotación. Si las X fueran en la misma dirección, entonces aquí no había signo, ¿eh? Es decir, si las ecuaciones fueran en el mismo sentido, entonces aquí la pendiente es igual y del mismo signo. Solo porque aquí van encontradas, entonces lo cambiamos. Y nada más en la rotación, porque pues el desplazamiento es igual. Ok, entonces tendríamos otra vez 2066.67 en 2 al cuadrado sobre 2 menos 300 en 2 al cubo sobre 3 más C1 es igual. Y entonces aquí vamos a hacer esa parte de la magia. Así menos 2333.33 del 4 al cuadrado sobre 2 menos 400 del 4 al cubo sobre 3. No, sí, sobre 3. Más C3. Así más C3. Y ahí está el signo. ¿Tiene preguntas? Profe, ¿el signo se puede poner a cualquiera de los dos? Sí, sí. Sí, incluso lo que estamos diciendo pues es que son diferentes, ¿eh? Porque no sabemos cuál es positivo y cuál es negativo. Solamente estamos diciendo que son diferentes, entonces se lo puede poner al primero. No pasa Ah, ok, nada. gracias. Dale. Probablemente le salgan valores diferentes de C1 y de C3, pero siguen haciendo que el sistema que la igualdad se cumpla, pues. Si recuerdan que el sistema podría tener varias soluciones. Y esas varias soluciones hacen que cuando ustedes sustituyan los valores en la V1 y V2, pues tengan una curva que pase por los mismos puntos. Aunque C1 y C3 tengan valores diferentes, pero hacen que pase por los mismos puntos. Que sería otra solución, pues. Lo mismo pasa si usted encuentra o si usted usa otras X. Otras X diferentes, ¿no? Les decía, todas del lado izquierdo o todas del lado derecho, esas son soluciones y lo van a llevar a la misma curva. Entonces, C1, C2, C3 y C4 pueden tener valores diferentes, pero los van a llevar a la misma solución. Es decir, que el sistema tendría solución múltiple.
Ok, entonces de esas dos ecuaciones se encuentran C1 y C3.
¿Ya lo tienes? Pues ya se fueron. Uy, aquí me equivoqué yo. Yo aquí sigo, pero no lo puedo hacer. Yo me equivoqué en una, en el momento era 2000, no 100, no 1300, ¿verdad? El momento es 2300 y 2066. Ahí voy ahorita, déjame sustituir esto porque me había equivocado en el momento. Y luego, está bien, el problema es la 2 entonces. Oh, déjate, decía un amigo. Entonces, no, bueno, el asunto sería resolver el sistema de ecuaciones. Oh,
Me he equivocado en la reacción, era 2333, yo le puse 1333. Entonces por eso estaba mal. Bueno, entonces les voy a mostrar. Entonces sería las ecuaciones de momento son esas dos. Esas serían las dos ecuaciones de momento de un lado y del otro. ¿Sí? Luego, si integramos dos veces, nos van a quedar estas dos, serían las dos rotaciones, que son las que habíamos sacado, ¿no? Y luego integramos otra vez y nos van a dar las dos curvas elásticas. Estas son las dos curvas elásticas. Estas dos. Entonces, el proceso es así. Primero evalúo cuando x1 es igual a 0, v1 es también igual a 0. Entonces, c2 es 0. Cuando v2 es igual a 0, o cuando x2 es igual a 0, v2 es igual a c4 igual a 0, que es el que está aquí. Y la parte de continuidad es esta. Cuando x1 es igual a 2 y x2 es igual a 4, entonces las deformaciones son iguales. Pero si pasamos v2 hacia la izquierda, queda negativo. Y entonces me queda esta ecuación. Pero esta ecuación tiene ya estos dos valores que valen 0. Vale 0 y el C4 también vale 0. Entonces realmente nos quedaría así. Y la otra de la rotación, cuando pasamos la rotación hacia la izquierda, estaba negativa, la pasamos positiva. Y la evaluamos también en 2 y en 4 y me queda esta expresión C1, C3 más 13.466. Entonces tenemos ya estas dos ecuaciones con dos incógnitas que, bueno, pues la pueden resolver con la calculadora, con el sistema de ecuaciones, o pueden hacer la solución directa que había para cuando son dos ecuaciones con dos incógnitas, o pueden invertir los coeficientes y multiplicarlos por las constantes, pero estas constantes, pero cambiadas de signo aquí. Entonces C1 y C3, una vale 6.644, no sé si alguien ya lo sacó, y la otra vale 6.822. Estos son los valores de C1 y de C2 resolviendo el sistema. Luego la verificación sería de la siguiente manera. V1 y V2, cuando la X es igual a 0, el desplazamiento va a 0, que era la condición que habíamos dicho. Y la otra condición sería cuando V1 es igual, cuando V1 en 2 es igual a menos 10.000, V2 en 4 también tiene que ser igual, entonces quedarían en la parte de abajo menos 10.000. Esta sería entonces la parte de la condición de continuidad. Y la otra condición de continuidad es la condición de la rotación. Estas son las dos ecuaciones de la rotación. Y entonces, en los extremos, pues cada una tiene su... aquí no era 0. Perdón. En los extremos, pues cada una rota en el sentido de hacia el centro donde está la carga.
y en la parte donde se juntan en la condición de continuidad, cuando x1 es 2 y x2 es 4, entonces la rotación es así, miren, menos 3.311 y del otro lado son 3.311, pero son iguales y si se fijan, son iguales y de signo contrario. No sabíamos cuál era negativa y cuál era positiva. Lo que sí sabemos es que son diferentes o son de signo contrario, pero son iguales. Y entonces, pues de esa manera ya lo comprobamos. La otra sería, pues, tabular y hacer las gráficas, que es lo que nos faltaría, para saber exactamente cómo es la curva. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Entonces, Muy bueno, pues bien. eso va a quedar ahí en el video, de ahí lo checan. Y el lunes hacemos el otro caso, nos falta un caso. El lunes hacemos el otro caso de la curva elástica. Y les decía, bueno, ya están casi todos. Les decía, a la 1 vamos a estar empezando ya acomodé acá mis tiempos. Entonces vamos a empezar a la 1 todos los días para alcanzar a tener las 2 horas continuas. ¿Tienen preguntas? Después de esto, lo que hicimos de condición de continuidad, dice que falta tabular, ¿verdad? Sí, las curvas, las funciones, estas dos curvas elásticas, V1 y V2, son las que vamos a tabular. Así, a ver, si alcanzamos así, X, me voy a poner XA, desde 0 hasta 2, y XB, desde 0 hasta 4. Sería entonces así, V, V en XA, igual y así los tabulamos. Y luego V2 en XB, y también los tabulamos y ya puede ver cómo llegan al mismo punto. Y todos son negativos, todos van por la parte de abajo. Y pues luego seguiría la gráfica, ¿no? Aquí tendríamos V1 de X, y si acá le ponemos X, ¿qué hace? Uf, pero sería desde 0 hasta 2, así. Sería esa parte de abajo, así. Y la otra sería para V2, en X también le voy a poner, pero esa X iría en el otro sentido, recuerdan. Entonces sería de este lado es 0, y de este lado sería 4. Y entonces esa es la curva del otro lado. Más o menos de esa forma es como se deforma así. ¿De acuerdo? Que es una viga, así como habíamos dibujado la curva en la viga, esta curva de acá arriba donde está la viga, ahí teníamos ya la curva elástica. Bueno, pues esa curva es precisamente la que estamos encontrando. Que sería hacia el lado donde está la carga más
más grande, ¿no? Recuerdan, de este lado está la carga de 800 y tiene una longitud, entonces de esa manera es como se deformaría la viga. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces mañana, digo, el lunes le seguimos, el lunes a la 1. Sale, Inge. Vale, pues descansen. Sale, ingeniero, igualmente. Gracias, Inge. Bonito fin de semana. Gracias, hasta el lunes. Hasta luego. Gracias, hasta el lunes.